Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches a todos los visitantes de este portal, todos por igual. Y mañana, o sea, hoy día, mañana para mí, hoy día para ustedes, hoy día jueves, es probable que ya se sepa el resultado de la votación que se estaba desarrollando el miércoles, los profesores, si seguían o no con la huelga. Creo que el proceso de votación terminó a las 3, 4 de la tarde y estaba el conteo, y al momento en que yo hago esto todavía no se conocen los resultados. Estas cosas son más bien lentas. Y los profesores, especialmente las profesoras diferenciales que tienen una agrupación, no aceptan en absoluto la oferta que finalmente hizo el Ministerio de Educación. Están en una postura más combativa. Ellos fueron el principal obstáculo para que mucho antes se hubiera resuelto el tema, pero cuando finalmente el Ministerio agregó un beneficio, siguen rehusándose a aceptarlo. Y están muy molestas con Mario Aguilar, porque Mario Aguilar dio la opinión de que había que aceptar esto. O sea, hizo un llamamiento, o hizo lo que él dice ahora, vertió una opinión. La gente igual tiene el derecho a votar como quiera, así que efectivamente Aguilar en esto está en lo justo. Ahora me llama la atención el lenguaje que ha utilizado, la manera como está calificando esta posible aceptación, esto de deponer la huelga y aceptar la oferta del gobierno. Habla de replegarse. Este es un lenguaje con connotaciones militares. Cuando uno se repliega no firma la paz, sino que retrocede por el momento con la idea de seguir combatiendo un poco después. Y de hecho el propio Aguilar dijo que al día siguiente de que se termine el paro van a iniciar acciones, van a preparar un plan de acción, dijo, para empujar los temas que todavía ellos consideran pendientes, porque todo el cuento nunca acabar. Aguilar temía, y lo dijo, que ya el movimiento estaba entrando en una fase de desgaste. Desgaste porque hay profesores que nunca estuvieron de acuerdo con el paro, pero que fueron forzados y amenazados, como el caso de esta profesora de la cual nos contó su esposo en un mail. Esto ocurre siempre en los paros. Hay gente que no quiere ir al paro, entonces el resto es que se sienten amenazados por esta disensión interior, se ponen camote. Seguramente había un número, no sé el número, pero debe haber habido un porcentaje quizás sustantivo de profesores y profesoras que no querían seguir en esto, que nunca quisieron empezar con esto, o querían terminarlo mucho antes. Luego están los que sí querían seguir, pero que también empiezan a agotarse, empiezan a pensar en si van a sacar algo, si van a descontarles, aunque sea un poco. Empiezan a sentir que ya el supuesto apoyo ciudadano, que siempre se alega en estos casos, nunca existió, o si existió está desvaneciéndose. Empiezan a sufrir molestias, quizás algún vecino les hace reproche. Bueno, todas esas cosas por 1000 caminos distintos llevan al desgaste. Aguilar temía que la cosa siguiera desgastándose a un punto tal que después fuera muy difícil parar otra lucha, así que decidió lo que él llama un repliegue, lo cual no suena bien, digamos, para la población. Suena un poco amenazante. Suena que si acaso hay un arreglo mañana, por ejemplo, si esta semana o la próxima ya las clases empiezan normalmente, si es que podemos hablar de normalidad en la educación chilena ahora. Pero muchos padres y apoderados pueden temer con buenas razones que al cabo de unos días va a haber otro paro, o va a haber otro reclamo, va a haber otra movilización, y si no en una semana, en un mes, y que esto del cuento nunca acabar. Porque es solo un repliegue, o sea, las fuerzas ante la presión del enemigo retroceden unos cuantos kilómetros a una segunda línea de defensa para volver a seguir luchando. No hay una paz. Cuando termina de verdad una huelga, se firma un acuerdo y supuestamente los conflictos quedan terminados, por el momento al menos. A veces se firman explícitamente el tiempo en que no se va a presentar una nueva petición. Pero aquí no, es un repliegue. Entonces, esto es otra muestra más que la educación chilena pública no tiene remedio. O sea, con un alumnado
donde hay una minoría que se impone a los demás por las mecánicas que ya he explicado 1.000.000 de veces, una minoría conflictiva, exaltada y a veces lindando en lo criminal, como son los que lanzan bombas molotov, con una proporción también menor, pero que es la que hace ruido, es la que aparece, porque la demás gente se queda en su casa de apoderado, que van a los colegios a reclamar de toda medida disciplinaria, que insultan, que le arrojan una taza de café a los congresales, con profesores, algunos de los cuales no conocen ni sus propios ramos o los dan con pocas ganas por las situaciones que viven y por todas las razones que ustedes quieran, legítimas o no, con salas de clase donde se pasean las ratas, o no tienen vidrio y entra el frío o entra el calor. En una situación como esta yo no sé de qué normalidad podemos hablar. Creo que la educación pública, en general toda la educación, cosa que se ve en la calidad cada vez más baja del intelecto promedio de las nuevas generaciones, cada vez más analfabetas en la práctica, cada vez más ignorantes, que no saben ni hablar. Cuando uno compara cómo habla el chileno medio al modo como habla el colombiano, el peruano o el argentino medio, uno ve al tiro la diferencia con vergüenza, ¿no? Con vergüenza. Entonces, tenemos un deterioro general, pero ya en la educación pública este deterioro general ya ha adquirido características, digamos, de enfermedad terminal. De manera tal que si termina el paro, pero no se hace nada más que eso, terminar un paro y esperar cuándo viene el próximo, la educación pública va a seguir a los tumbos hacia abajo, por supuesto. Aquí se requiere una operación en gran escala y yo no veo quién y cómo la va a llevar a cabo. Una restauración de los principios de disciplina, que no significa marchar o andar con uniforme necesariamente o con el pelo de tal o cual largo, sino que significa disciplina intelectual, que para eso están los colegios. Disciplinas en cuanto a la asistencia a clase, al respeto a los profesores, profesores que conozcan bien su materia y que la enseñen con gusto, con ganas, sino para qué son profesores, salas de clase adecuadas, con los servicios adecuados, con campos deportivos, con duchas para que se bañen después y no se tengan que poner la camisa arriba del cuerpo transpirado, con todas las cosas que uno encuentra en un país normal. Y aquí no se está pidiendo nada del otro mundo, son cosas normales. Si eso no se logra en todas estas cosas, alumnos, profesores, ambiente físico, currículum, que realmente obliguen a los muchachos y a las muchachas a hacer un esfuerzo, porque de eso se trata, y no simplemente ir sacando ramos al tuntún. Si no se logra ninguna de estas cosas, la educación pública está muerta igual, con o sin vuelta a clase de los profesores. Y los profesores lo saben perfectamente. Yo estoy seguro que Mario Aguilar, a quien no conozco personalmente y que seguramente está en una postura 180 grados distinto a la mía en todo, estaría de acuerdo conmigo en lo que estoy diciendo. Que la educación pública está casi en estado de, no digamos de enfermedad mortal, sino que está muerta ya, literalmente. Aquí ya no se trata de curarla, aquí se trata literalmente de resucitarla o crearla de nuevo. Pero yo no veo quién lo va a hacer, quién tiene el interés, quién tiene la perseverancia, con quién lo va a hacer, si hay agua en esa piscina. Paso ahora de inmediato, antes de continuar con todos los temas que tengo, que son bastantes, a recordarles a ustedes, estimados amigos, un par de cositas. En realidad 4 cositas. Una, aquí viene mi esfuerzo físico de la semana. Esto, el detergente desarrollado en Chile por químicos chilenos, un detergente excelente, lo estamos usando aquí en mi casa, que viene en esta presentación. Cuando usted compra, la primera compra que hace viene así, 10 litros. Después, usted se queda con este envase, cuando se le está terminando pide que venga Lavo Club a rellenárselo, por lo tanto, nunca más bota plásticos de envases de plástico relacionados con el lavado. Y es muy práctico tener un contenedor con 10 litros que le permite a usted estar mucho tiempo tranquilo de que ya tiene suficiente detergente para lavar y no estar registrando así en la repisa donde guarda sus cosas para el lavado, cuánto queda, si es suficiente, me alcanzará para lavar la ropa. Esta es una estupenda presentación de un estupendo detergente. Usted le ahorra mucho plástico al medio ambiente
es cómodo, usted lo pone en una repisa cerca de su lavadora y va sacando, aquí hay una llavecita con el dispensador, se las he mostrado muchas veces, se las muestro de nuevo, ahí va virtiendo, acuérdense de desenroscar esto que está atrás para que salga fácilmente el líquido. Esto es un tema no de problemas con el estanque, esto tiene que ver con las leyes de la física, para que salga por acá tiene que entrar aire por acá. Y entonces, estimados amigos, una gran compra. Usted llama y van a su casa a rellenarle el tanque cuando se está acabando. Y para la primera vez que lo haga, le van a traer de regalo esta mopa, así se llamaban, así se llaman. Súper, tiene una serie de cosas extrañas, así que yo no conozco. Para trapear. Toda clase de pisos, dice piso flotante, parque, cerámica, pisos duros. Bueno, yo siempre recomiendo tener esto con cloro en las cocinas y en los baños. La cocina, estimados amigos, yo siempre he dicho, tiene que estar más purificada y limpiada y desinfectada que un quirófano, porque de ahí se prepara la comida. Y seguimos ahora con los abogados Salinas y Ojeda, que tienen un bufet que se encarga de casos civiles, solamente casos civiles como temas familiares, divorcios, tuiciones, herencias y los 1001 casos que se dan en el territorio de las pendencias civiles, no penales, no laborales. Hay un tremendo campo. Salinas y Ojeda se han especializado, lo van a atender estupendo y va a tener una muy alta probabilidad de ganar su caso. Por supuesto, nunca es 100% porque el otro lado también tiene sus abogados. Pero esto es un tema de cuántos grados más de probabilidades de ganar. Salinas y Ojeda tienen una muy buena tasa de éxito en sus casos porque son especialistas. No recurra a cualquier abogado que le recomendó a alguien. Póngase en manos de Salinas y Ojeda. Sí, yo también se lo estoy recomendando, pero por algo se lo recomiendo. Y Hey, este corredor, que es un verdadero velocista en la venta de de bienes inmobiliarios, de arrendar bien para que usted no tenga problemas con su arrendatario y de administrar arriendo, les quiere contar que en el sitio Instagram Hey Propiedades, hay una serie de ofertas destacadas. O sea, él tiene muchas cosas. Hay algunas que las destaca más por cualquier razón. Por si usted está mirando, está vitrineando para comprar una casa, un departamento, alguna cosa. Instagram, Hey Propiedades, estimados amigos. Echen una mirada, no les cuesta nada. Y recuerden, los señores ejecutivos y dueños de empresa, que si hay problemas en su empresa probablemente se centran en el sector administrativo, en la contabilidad, en el pago de impuestos, en el pago de cotizaciones, en todo lo que es papeleo, donde las empresas se suelen enredar con problemas bastante jodidos, que a veces les significan terribles multas, que a veces les significan problemas con su personal. ¿Y todo esto por qué? Porque los problemas se acumulan ahí y uno no los ve hasta que explotan. Póngase en manos de Controller, que es una empresa formada por contadores auditores con más de 20 años de experiencia en grandes empresas internacionales para que lo asesoren en un grado mayor o menor según su caso, para empresas menores, para empresas pequeñas, medianas o grandes. Ellos tienen planes de distintos valores, pero todos accesibles para todas las empresas. Le va a cambiar el funcionamiento de su empresa. Como mínimo, pregunte, consulte, no le cuesta nada y se le puede abrir un panorama realmente mucho más eficiente para la gestión de su empresa del que tiene ahora. Y continuamos con los temas. Ustedes saben que el gobierno presentó hace un tiempo una señora para rellenar un cargo en la Corte Suprema y la rechazaron, básicamente por razones políticas. Presentó una segunda persona, que es otra señora de apellido Repeto, que tiene una muy ilustre carrera, reconocida incluso por la gente de oposición, pero igual el señor Quintana, el dueño del Congreso aparentemente, porque era el que pone barrera, el que pone dique, ahora dijo, parece que no van a haber los votos, hombre, por Dios. ¿Por qué no van a haber los votos para esta vez?
terminar es con esto y que la señora Repeto vaya a la Corte Suprema, donde se lo merece y donde seguramente va a hacer una labor excelente, porque arguye el señor Quintana por una falta de diálogo. O sea, están castigando al gobierno porque el gobierno presentó simplemente a esta señora sin ir a consultarlos a ellos. Ellos dicen que esa consulta, con todos los poderes, está en la Constitución. Curiosa la referencia que hace Quintana, porque no es el mismo y los de su sensibilidad los que reclaman que la Constitución es ilegítima, pinochetista, la Constitución de un dictador. No dicen de vez en cuando que hay que reformar la Constitución. ¿Qué es reformarla? Cambiarla, demolerla y crear una nueva a gusto de los señores de la izquierda. Pero ahora la sacan a relucir la Constitución. La Constitución sagrada dice que ustedes tendrían que haber venido a conversar con nosotros. La presentación de una persona para ocupar un cargo de autoridad es de potestad del Ejecutivo, sencillamente. Pero está claro que aquí están pasándole una boleta política al gobierno. ¿Ah? Como no fue a consultarlos a ellos, porque pretenden en algún grado cogobernar, hacerse presente, poner sus grandes patas encima de todo, entonces la señora Repeto, que se merece un mejor trato, ahí está esperando, tamboreándole un cacho, mientras el señor Quintana, echado para atrás, decide y anuncia que parece que no van a haber los votos. Ante esto, aquí lo tengo anotado, la vocera de gobierno, Cecilia Pérez, molesta por esta situación, o sea, molesta el gobierno, cosa que ella expresa, preguntó, ¿van a volver? ¿Va a volver la política pequeña, la mezquindad política? ¿Va a volver? ¿Y cuándo se fue? ¿Por qué tiene que volver si nunca se ha ido la mezquindad y la pequeñez política, Cecilia? Esto es otra frase de esta retórica, ella lo sabe perfectamente, el gobierno lo sabe perfectamente. Esto es pura retórica. La mezquindad y la política pequeña son la política. No existe la gran política. O sea, cuando ha llegado a existir, aquí sí que nos encontramos ante eso que los gobiernos llaman un caso puntual. Pero como dice el refrán, una golondrina no hace verano. Gran política hizo en su momento Abraham Lincoln, uno de los grandes políticos que ha habido. Totalmente ajeno a la mezquindad, era un tipo generoso, de corazón amplio, que puso en su gabinete a quienes no solamente habían sido opositores de él en la carrera presidencial, sino que lo habían ninguneado, pero tupido y parejo. Ese fue un gran político. Winston Churchill tuvo momentos de gran política y otros de mucha pequeñez también. Pero en general la norma la da el caso más frecuente. Eso es lo normal, aquello que ocurre con mucha frecuencia, casi en forma exclusiva, porque corresponde a la constitución interior del fenómeno que estamos examinando y del cual le atribuimos tal o cual conducta como norma, como normal. Y lo normal en la política es la pequeñez. Porque la disputa de los políticos es pequeña, es por el poder. Por mucho que ellos le pongan, como he dicho en innumerables veces, este papel de regalo, envolver de los grandes principios, que pueden ser los que sean, la iniciativa individual, defender la libertad de emprendimiento, los otros hablan de la justicia social, de la soberanía, de la equidad, de la igualdad. Da lo mismo. La pequeñez, las zancadillas incluso entre militantes de la misma confesión, las puñaladas por la espalda, acuérdense lo que le hicieron a Lago. Todo eso forma parte normal de la política. Así que no tiene que volver la pequeñez política. Siempre ha estado aquí y siempre va a estar. Porque las personas que no están en esas lógicas, para empezar, jamás se han interesado en meterse en política por lo mismo. Las personas de mayor nivel intelectual, desde luego, no se interesan en la política, que están interesados, no sé, pues, en las artes, en la ciencia, en escribir filosofía, en escribir alguna cosa, por último, no sé, pero no están interesados en la política. La política es una cuestión de gente más bien mediana, pero con mucha ambición. Entonces, esa mezcla, medianía por un lado, intelectual, y mucha ambición por otro, da como resultado pequeñez. Se multiplican entre sí y el resultado es pequeñez y mezquindad. Y eso es lo que usted va a ver, Cecilia, todo el tiempo, y seguramente lo ve todos los días adentro de la moneda también, pues. Si aquí no se escapa nadie. Aquí no hay los buenos y los malos, son todos iguales.
en eso, en eso. Y yo no sé si poner esto como ejemplo también de estas cosas de la política que son la norma, ¿no? Pero resulta que, por aquí lo tengo anotado, sí, hay una actriz, Ana María Gasmuri, que forma parte o formaba parte incluso en el comité político de Revolución Democrática, que es una de las 16 sensibilidades del Frente Amplio, y renunció ruidosamente porque no encontró apoyo en su partido, en su secta o como se llame, para su gran causa de la despenalización de la marihuana. Una causa que ustedes saben depende del futuro del país y de la humanidad. Entiendo que ella quiere despenalizarlo para que lo puedan usar personas que tienen problemas de enfermedad y todo. Ahí se ha generado toda esta idea de que la marihuana es una especie de analgésico, o no sé. Lo hizo pero no se limitó a renunciar, como hace una persona normal que si ve que no lo acompañan, que sus ideas no tienen eco, que encuentra obstáculo, uno se va, punto, y se acabó. Pero no podamos pedirle a una actriz o a un actor, que son personas de gran temperamento y desarrollan ciertos egos más o menos considerables, que simplemente se vayan para la casa. No, pues. Así que Ana María Gasmuri habló de retirarse escuchen, un escenario plagado de traiciones y manipulaciones, rima, medias verdades y ambiciones personales. Bueno, yo le podría decir a Ana María Gasmuri, a la pasadita, lo mismo que le digo a Cecilia Pérez, que todas estas cosas que usted está hablando son normales de todos los partidos políticos y de la política en general, es decir, las traiciones, las puñaladas por la espalda, las medias verdades, las ambiciones personales, no son un tema que tenga que ver con usted, no son cosas que aparecieron en Revolución Democrática para fastidiarle la vida a usted y su gran causa, son normales. Como dicen los norteamericanos, a propósito de la política, si uno no aguanta el calor, mejor no entre a la cocina. Entonces, si uno no aguanta el ambiente que se vive en los partidos políticos, que todos por igual están plagados de un grado mayor o menor de traiciones, manipulaciones, medias verdades y ambiciones personales, mejor dedicarse simplemente a ser actriz, poeta, dramaturgo, ciclista, novelista, físico cuántico, a cualquier otra cosa. Da lo mismo. De ella, por supuesto, a su vez se dijeron algunas cosas. Parece que nadie le dio mucha pelota a la renuncia, que no pasó nada grave, dijeron en el partido, porque se vaya Ana María Gasmuri dando un portazo. Dicen que es un poquitito arrogante, eso dijeron algunos, que está apoyando una causa que no tiene ninguna base científica, que está intentando hacer un negocio por su lado, no sé a qué se refieren. Me imagino que no un negocio de vender o no vender droga, me refiero, supongo que un negocio en términos de favorecer su causa. Parece que ella siempre estaba con la causa metida en su mate en toda situación, por lo que dice la gente de Revolución Democrática. Yo no tenía idea, en primer lugar, que ella estuviera en Revolución Democrática, no tenía idea que tuviera una causa con esto de la marihuana, y tampoco me interesa saber qué hace cada quien con sus causas personales, allá cada cual. Esto es lo que dicen en Revolución Democrática. La acusan de prepotente, le dicen que le viene un arrebato. Bueno, son temperamentales los actores, los artistas, las actrices especialmente. Hay mucha adrenalina y sino ¿cómo serían actores? Imagínense una persona así fría, flemática, que en vez de tener con sangre de horchata, como se decía antes, actora, actriz, fome, no pasa nada. Pero esto lo menciono porque me lleva a otro punto que tiene que ver con las cosas de salud, ¿no? Resulta que a mí siempre me produjo muchas dudas, por no decir alguna, más bien cierto desdén, esta idea muy extendida entre mucha gente, que no hay nada mejor que la homeopatía. Porque dicen en lo natural, como si hubiera algo en este mundo que no fuera natural. Parece que hay gente que cree que si un fármaco es producido en un laboratorio, no es natural. Yo no veo cómo algo puede no ser natural. Todo lo que se hace en un laboratorio o en cualquier parte de la galaxia se hace sobre la base de los elementos que están en la tabla periódica de los elementos.
o sea, con los átomos que existen en el mundo real. No se puede sacar a una cosa de un universo paralelo que yo sepa. Todo se hace con algún elemento químico, que lo que los laboratorios hacen es concentrarlo, juntarlo con otro, generar cadenas moleculares a veces, pero son siempre elementos naturales, concentrados para producir efecto. Bueno, resulta que yo siempre he dado ese argumento y me mandaban a la cresta, porque ¿cómo se te ocurre? Bueno, resulta que en Francia, estimado amigo, que supongo que algo saben de ciencia, se hizo una investigación a fondo y se descubrió que la homeopatía en realidad era un cuento de hadas, y por lo tanto el gobierno francés decidió cortar la subvención, el pago de creo que hasta el 30% del costo de los productos homeopáticos para quienes los adquirían para tratar sus problemas de salud. Y esto ya estaba, se había acabado cualquier apoyo a la homeopatía en otros países, yo no tenía idea tampoco. En Inglaterra, en España, en otras partes. Porque simplemente no produce ningún efecto. Y yo creo que la homeopatía fue la primera etapa de lo que se ha convertido ahora en una industria que va mucho más allá de los remedios. La industria farmacéutica hace rato que dejó de ser simplemente la productora de remedios para enfermedades. Produce ahora supuestamente, produce ahora felicidad también, pues. Junto con la homeopatía, que es una especie como de primer paso que se dio en ese camino, en cierto sentido, quizás no. Ustedes saben, ustedes van a una farmacia y por lo menos van a encontrar un estante grande, o una parte de la farmacia, con millones de productos que no son remedios, sino que son para que usted tenga mejor sexo, para que se le vayan las canas, para rejuvenecer, para mejorar el metabolismo, para esto, para lo otro. Una industria inmensa, inmensa, y gente que parte en la mañana tomando 20 o 30 cuestiones distintas para estar mejor. Ahora inventaron los nootrópicos, cuidado con esos productos, que supuestamente van a mejorar su inteligencia, su capacidad de concentración. Bueno, entonces la homeopatía parece que no. Parece que si que un producto homeopático tiene algo que sirve para tratar algo suyo, es tan mínima la cantidad que es lo que, por eso mismo que siempre, por lo que yo he visto, la gente que consume productos homeopáticos toman cantidades inmensas de pastillas. Por lo tanto, frecuentemente el negocio tiene esa cualidad, que se reproduce, ¿no?, rápidamente. Usted compra un frasco con 50 pastillas de algo y a la semana ya tiene que ir a comprar otro porque tiene que tomar 15 pastillas, cosas como esas. Bien, así que si usted es una persona que cree en la homeopatía, yo le sugiero que lea la noticia de lo que se discutió en Francia respecto a la eficacia de la homeopatía. Naturalmente los laboratorios homeopáticos de Francia pusieron el grito en el cielo, pero claro que en vez de dar argumentos científicos, dieron argumentos como los siguientes. Tenemos no sé cuántos miles de empleados que van a quedar cesantes. Bueno, hemos escuchado esa clase de argumentos también en Chile, cuando una empresa se la aprieta un poco en los tornillos por algún motivo de impuesto o cualquier otro. No hablan de sus ingresos que van a disminuir, sino que hablan de los trabajadores que van a quedar cesantes. Ahí se acuerdan de los trabajadores. Bueno, la última canallada del gobierno venezolano. Entiendo que hay algunos aquí, como el señor Alejandro Navarro, que siguen defendiendo lo otro, pero ya habrá su partido, por algo será, supongo. La última canallada consiste en que le robaron el cuerpo a la viuda del capitán Rafael Acosta, ese hombre que lo llevaron a prestar declaración a un tribunal y se murió ahí mismo porque estaba machucado a más no poder. Lo llevaron en silla de ruedas, se les murió. Lo llevaron a un hospital y nunca más lo vio la viuda. La viuda lo quería enterrar, velarlo en su casa, llevarlo al cementerio de su preferencia, y se encontró con que de la noche a la mañana el Estado se llevó el cuerpo de su marido y lo enterró en otro cementerio. O sea, hurtó el cuerpo a la viuda y a todos los que habrían sido testigos de cómo estaba ese cuerpo. De eso se trata. Ahora la señora viuda a lo mejor va a pedir que se exhume el cuerpo y que se investigue, pero en eso pueden estar todo el tiempo el mundo tramitando eso, o no dando permiso, o demorándolo hasta que finalmente el cuerpo ya no esté en condiciones de ser exhumado. En un país caluroso como Venezuela, la descomposición es muy, pero muy rápida. Y bueno,
Esto es un tema bien lúgubre, bien siniestro. Pero ahí tenemos a Venezuela, pues, al régimen venezolano, no Venezuela, que nos ha hecho un favor a los chilenos en cierto sentido, porque todos los venezolanos que yo he conocido hasta ahora, en las distintas ocupaciones en que están entrando, excelentes trabajadores, excelentes personas. Nos han favorecido a nosotros de esta manera. Y ayer les quedé de contar un poco de Aldous Huxley, este escritor británico, y se los cuento algunos datos básicos. Efectivamente, tal como yo me acordaba, pero no estaba seguro, murió el mismo día que mataron a Kennedy, el 22 de noviembre de 1963, a los 69 años de edad. Fue un tipo, un intelectual, que escribió mucha obra de ficción, mucha narrativa, como dicen ahora, pero también escribió libros filosóficos. Yo recuerdo uno en particular que es muy interesante, que se llama Filosofía Perenne. Es un estudio que hizo Huxley de cómo muchas distintas filosofías o posturas religiosas, el budismo, el estoicismo, qué sé yo, y otras, hindúes, qué sé yo, tienen muchos elementos comunes. Una filosofía perenne que es la misma, con distintos lenguajes, con distintos énfasis, y que no les voy a contar en qué consistiría el factor común de toda esta filosofía. Yo les recomiendo que lean este libro, un libro cortito, chiquitito, lo debo tener por alguna parte, de Aldous Huxley, que fue el que escribió también este libro, uno de los libros más famosos en la literatura británica, un libro que trata de un mundo de entreguerras, la Inglaterra después de la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda, un mundo donde las clases altas estaban hacía rato ya, pero ya en forma acelerada después de la Primera Guerra Mundial, descomponiendo. Hay varios novelistas que escribieron sobre eso. Por ejemplo, Decline and Fall, de Evelyn Waugh, también trata más o menos lo mismo, donde aparecen estos mundos en demolición, lo que se nota en que los miembros de esas clases que están en demolición ya no creen en sus propios principios. Lo hemos visto en Chile, lo estamos viendo. No creen en sus propios principios, tienen dudas sobre sus propios principios. Esta clase británica alta, que ya no era lo que había sido la clase británica en la época victoriana, llena de confianza e incluso de arrogancia con respecto a ellos mismos como miembros de la clase alta y como miembros del Imperio Británico. Aparecen también intelectuales de distintos tipos, que son subproductos de esta descomposición de una clase. En fin, contrapunto. Por eso que está muy bien puesto, porque interactúan como en una pieza musical de contrapunto, yendo a veces en movimientos contrarios, etc. Aldous Huxley es un autor sumamente interesante. Nunca ganó el premio Nobel o algo así. Tuvo muchas veces nominado. Aquí dice, por ejemplo, que fue nominado 7 veces al premio Nobel de Literatura y nunca lo ganó. Y yo entiendo por qué. Huxley es un hombre, y su literatura lo refleja, un hombre básicamente cerebral, no era un sentimental. Entonces su obra carece de esa dosis de sentimentalidad, de emocionalidad, que es la receta del éxito, en todo orden de cosas, y en la literatura también. Imagínense ustedes 100 años de soledad sin todos los elementos emocionales, pasionales, y meramente, o imaginen eso escrito como lo habría escrito Borges, si se hubiera animado a escribir una novela tan larga. No pasa nada. Así que Huxley era reconocido como un tipo de gran brillantez, intelectual, filósofo, un gran escritor, pero nunca ganó el premio Nobel y no lo podía haber ganado. Desde el año 37 vivió en Los Ángeles, Estados Unidos, hasta el día de su muerte. En Los Ángeles, en esos años, entre paréntesis, habían varios otros intelectuales europeos súper importantes que habían llegado a esa localidad. Por ejemplo, Igor Stravinsky, el gran músico ruso, diría yo casi el más grande músico del siglo XX, también se fue a Estados Unidos, y creo que se juntaban de vez en cuando a chupar un poco, porque a Stravinsky no le hacía asco el whisky. O sea, le ponía duro, al punto que en algunas partes, en vez de decirle Stravinsky, le decían extra whisky. Las memorias de Stravinsky son muy interesantes, dicho sea de paso. O sea, la biografía es escrita sobre él, más bien. Él no escribió ninguna biografía. No escribió una autobiografía.
Y Huxley se los recomiendo de todas maneras porque aunque carece toda esa emocionalidad y esa pasionalidad que tanto le gusta a los latinoamericanos, están tan bien escritas sus obras, están tan bien construidas que al menos convocan el interés intelectual del lector de todas maneras, desde el primer momento. Y con eso, estimados amigos, les recuerdo que mi libro Grandes Invitados, y esto se lo recuerdo a los chilenos que están fuera de Chile viendo este programa, lo pueden adquirir como cualquier otro libro en Amazon. Amazon. Y aquí en Chile está en librerías, pero también lo pueden adquirir, para mí más conveniente, para serle franco, en el portal del Villegas.cl. El portal del Villegas.cl. Pero en todo caso, cómprenlo donde ustedes quieran, donde les sea más cómodo. Y en Amazon, para los que quieran, los que estén fuera de Chile y que querían el libro. Para mi amigo de Francia, le digo aquí y le aprovecho a comunicarle que me mande su dirección para ver si le puedo mandar de regalo un libro. Lo mismo le digo a otro amigo que me manda muchos mails que está en Estados Unidos, él sabe a quién me estoy refiriendo. Y a los demás que no son tan amigos, pero igual recibo con mucho gusto sus mails, les digo, está en Amazon. Y eso sería todo por hoy día. Nos vemos mañana viernes y ya voy a ponerme a pensar en el tema cultural para el sábado. Si quieren, me mandan algunas sugerencias por mail. Hasta mañana.